Muy buenas noches, comienza septiembre, un nuevo curso y para nosotros una nueva temporada. Un viaje que arrancamos a toda velocidad, aunque no sabemos si hacerlo en un coche diésel o gasolina. El gasóleo debe desaparecer como combustible altamente contaminante y la cuestión es cómo hacerlo. La transformación energética es necesaria y en España se está estudiando. De momento el Gobierno ha anunciado que el precio del gasoil subirá y esto afectará a usuarios, transportistas y empresas. Septiembre llegó con sus humos de siempre. Final de vacaciones para muchos, comienzo del curso escolar, nuevo curso político y el eco de asuntos pendientes en la agenda del Gobierno que nos pueden afectar a todos. Diesel tiene los días contados, durará más, durará menos, los días contados. El brusco anuncio por parte del Gobierno ya provocó al inicio del verano la reacción de muchos sectores de la sociedad y la general incertidumbre entre los usuarios del gasoil. ¿Qué va a ocurrir entonces con los motores diésel? Mientras se activa la cuenta atrás para este combustible en toda Europa, el Gobierno estudia medidas para reducir su impacto contaminante. Una de ellas, subir los impuestos que gravan al gasóleo, tal y como acaba de anunciar el presidente Sánchez. El sector del automóvil, transportistas, autónomos, consumidores en general, aguardan con expectación e incertidumbre las medidas que se puedan adoptar y las posibles consecuencias. El diésel es un combustible altamente contaminante. Este es un gobierno ecologista y, por tanto, todo lo que tenga que ver con la transición energética, con la sostenibilidad de nuestro país y, sobre todo, en un asunto tan particular como es la movilidad privada, que es altamente contaminante, pues lógicamente tendrá su traducción en la creación o la subida de este impuesto. ¿Y quedarán exentos los profesionales de la carretera de ese impuesto? Sí, por supuesto. Eso ya lo ha dicho la ministra. La resaca de un anuncio sin concretar al comienzo del verano se enjuaga ahora con el titular de una subida de los precios del gasoil, con el matiz de que no se aplicará a los profesionales, aunque esto no termine de tranquilizar a aquellos que hacen uso de este tipo de vehículos para trabajar. Eso hay que verlo plasmado en un documento, pero claro, cuando hay una serie de dudas en las que no se sabe cuánto se va a aplicar, qué es lo que se va a aplicar y en qué tramo se va a aplicar, pues claro, no parece una barbaridad que se genere un desconcierto, que lo hay, entre toda la ciudadanía en general y los autónomos en particular, sobre todo esas 200.000 personas que dependen de su establecimiento, su actividad depende de ellos, y los empleados que también tienen. Digamos que esta medida nos ha pillado a contrapié no solamente a una organización como ATA, sino a todo el mundo, porque es una medida que se ha anunciado de la noche a la mañana. Afectaría a la economía general del país, claro, tanto a empresas dedicadas al medio de la locomoción como el transporte, industria, etcétera, etcétera. Esto afectaría a todo el mundo, claro que sí. Las noticias que por parte de fuentes del gobierno hacen indicar que quieren subir entre 7 y 9 céntimos por litro el gasóleo con el sistema ahora aparecer de la gasolina, pues hace que muchísimas empresas se planteen el cierre total, que incentiven más al transporte, que es viable el transporte, que el transporte por carretera supone más del 80% en España y que la alternativa últimamente de que se escuchan los rumores de gasolina y gasoil, que sepan que el tractocamión, el camión, se mueve con gasoil. Y hoy en día existen los Euro 6, que es el último que ha salido, que según los científicos y los ingenieros cumplen con las normativas europeas de contaminación. Es el único medio. No conozco en Europa un camión de gasolina que lo tomen en cuenta y que tienen medios para hacer que el gasoil sea más profesional y se siente con las federaciones y hablen y no lleguen a lo que esperemos y deseamos de no llegar, a una paralización total del país. Estamos en un país cada vez más competitivo, un país en el que el margen de beneficio es muy corto. Si queremos ahora que es el momento de hacer una subida a los costes salariales, pues no podemos hacer una subida a los costes energéticos. Tenemos unos 200.000 autónomos en este país, que es una cifra que es preocupante, que trabajan con el combustible diésel. Para que te haga una idea, en este país hay de los 5 millones de vehículos que hay, furgonetas, 4.527.000 son de combustible diésel y el resto son gasolina.
Y también en este país pues, hay 18.900.000 vehículos diésel y 13 millones de gasolina. Sobre todo en la parte de autónomos, en la parte profesional, hay 8 vehículos diésel y 1 de gasolina. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea para que de repente lo que hace 5 años valía, pues no vale, ¿no? Había personas que tenían recién comprado un vehículo diésel, que es lo que nos habían contado durante toda la vida. Nos habían dicho que era el que menos contaminaba, el que menos costo tenía en las reparaciones, que era bastante más barato, y a mitad de la partida pues nos cambiaron las reglas de juego y lo que era maravilloso hace un año ha pasado a ser excesivamente contaminante. Durante la última década los vehículos diésel representaban el 90% de las ventas y algo residual los híbridos y los eléctricos, y el resto eran motores de gasolina, porque es lo que nos habían inculcado. Sí es cierto que de hace un año a esta parte, incluso anterior a esas declaraciones que hizo la ministra, el crecimiento de las matriculaciones de los vehículos gasolina fue incrementando debido a las restricciones del acceso al núcleo de las grandes ciudades. La Unión Europea acelera en sus medidas cada vez más restrictivas en los límites de emisión de gases contaminantes, especialmente desde que se conoció que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015, el conocido como Dieselgate. La Organización Mundial de la Salud ha sacado un estudio en junio en el cual nos dice que el diésel produce cáncer. Además, el Ministerio tiene recogido que hay unas 20.000 muertes prematuras por la mala calidad del aire que se tiene a nivel estatal, ¿no? Y eso creo que es un factor importante para disminuir la contaminación atmosférica, en este caso el dióxido de nitrógeno, que son los principales problemas de las grandes ciudades. Y además que no lo decimos los ecologistas ni nosotros, sino lo dice la política de la Unión Europea, ¿no? Que obliga sí o sí, si queremos cumplir los objetivos de emisiones de CO2 y de contaminación atmosférica, tenemos que disminuir el tráfico de alguna manera y la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Porque estamos hablando de la salud de la población, no estamos hablando de otra cosa. Y la mayoría de las grandes ciudades tenemos problemas de dióxido de nitrógeno. Europa lo considera el principal contaminante en las ciudades, de ahí que se pretenda desincentivar la compra y el uso de estos vehículos y finalmente su fabricación. Importantes capitales europeas, entre ellas Madrid y Barcelona, ya han tomado medidas para restringir su acceso. Los motores de gasoil producen más óxidos de nitrógeno y de azufre y producen también más moléculas orgánicas volátiles, se llaman VOx en el argot. Y luego producen también más partículas. Y esas partículas son muy agresivas porque cuando entran en los pulmones, hablando ya de los animales superiores, de las personas, si se quiere, entran en los pulmones, se adhieren a las paredes de las células. Y en los sitios donde se producen los intercambios, donde las paredes son muy finas, como son partículas tan pequeñas, pueden acabar atravesando esas paredes y entrar en el torrente circulatorio, es decir, la sangre. ¿Y ahora qué es lo que hace la sangre? Pues repartirla por todo el organismo. Hay una buena relación entre el nivel de contaminación de la atmósfera y el número de enfermedades, incluso de la mortalidad de las poblaciones. Cuando tú haces la lista de lo que produce el motor diésel y ves que produce más partículas finas, más óxidos de nitrógeno, más orgánicos volátiles, que son, ya digo, cada vez que se prueba uno tiende a salir cancerígeno. Es decir, que los orgánicos volátiles son muy, digamos, tienen un efecto muy negativo. Incluso participan en la generación de ozono. Entre 1999 y 2017 fue el combustible más usado en Europa, pero la situación ha cambiado drásticamente. Las matriculaciones de coches diésel han caído en los últimos años hasta cifras de 1996 y las de gasolina ya las superan, rompiendo así una tendencia creciente histórica en España. La tendencia de la automoción va dirigida sobre todo al vehículo eléctrico y al híbrido. El híbrido ya supone un número importante de las matriculaciones que se están generando, y en el 2019, en el año que viene, las previsiones sean de que el 10% de los vehículos que se matriculen sean de energías alternativas, híbrido, GLP, eléctrico, por ahí va el futuro de la automoción. El coche eléctrico, claro, el coche eléctrico tiene muchísimas ventajas, pero insisto, no es la panacea.
Cuando se carga de electricidad la batería del coche eléctrico, hay que preguntarse de dónde viene esa electricidad. Si es de un salto hidroeléctrico, perfecto. Si es de un aerogenerador, estupendo. Pero si viene de quemar un combustible fósil, pues estamos contaminando. Lo que pasa es que estamos contaminando lejos del coche, pero estamos contaminando. ¿Tiene el diésel los días contados o quedan aún muchos kilómetros por recorrer en la transformación energética de Europa? Sea más o menos progresivo este proceso, pocos dudan que la transición ecológica tendrá sus costes. De momento, al gasoil le van a bajar los humos a base de impuestos. ¿Alguna vez se han preguntado cuánta